minutos aproximadamente, ministro, que usted estuvo en el Congreso de la República, donde dio a conocer las acciones multisectoriales que viene realizando el Ejecutivo en diversas materias, en diversos temas. Pero quisiéramos iniciar con lo que está ocurriendo en estos momentos en Lima y en el Callao, ¿no? Que es esta movilización, este paro de transportistas, porque si bien es cierto, se dan a conocer diariamente las acciones de la Policía Nacional, ministro, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, todavía hay una percepción por parte de la ciudadanía que no se está haciendo lo suficiente, probablemente porque continúan los casos de extorsión, continúan los asesinatos. ¿Qué decirle a toda la ciudadanía con respecto a este tema, sobre todo a los conductores, que son los más afectados en este momento? Bueno, Mafe, Romy, permítanme, por favor, en primer lugar, expresar mi solidaridad con el gremio transportista que ha tenido en el último fin de semana dos compañeros asesinados. Lo lamentamos profundamente y, por supuesto, nuestras condolencias a sus familiares. La lucha que estamos haciendo es una lucha contra el crimen organizado, un crimen organizado que tiene diversidad de métodos de acción, la extorsión por un lado, el sicariato por otro, el secuestro. Y ellos, a diferencia de nosotros, no tienen respeto por ninguna norma. Nosotros tenemos que ser muy estrictos, muy apegados al ordenamiento legal para enfrentarlos. Estamos trabajando arduamente con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas. Se ha declarado el estado de emergencia en las provincias de Lima y Callao y nosotros creemos que los resultados que se están obteniendo hasta la fecha son positivos, pero aún insuficientes. Hablo de insuficientes porque la limitación que tenemos en recursos, en capacidades logísticas, no nos permiten como nosotros quisiéramos. Ayer en el Congreso escuchaba una sugerencia de poner un policía en cada autobús. No podemos hacerlo porque no tenemos tanto personal. Entonces nosotros estamos ubicados en puntos estratégicos, en las avenidas neurálgicas, y a partir de ahí hacemos un control territorial de las rutas también. Sin embargo, hoy día, por ejemplo, y algo que yo quiero destacar, hoy día nosotros, bueno, lo anunciaba yo ayer, la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia urbana demanda la participación de todos, no solamente es policía, no solamente Fuerzas Armadas, necesitamos también al Ministerio Público, al Poder Judicial y a todas las entidades del sistema de administración de justicia colaborando, pero necesitamos también al Congreso de la República. ¿Por qué refiero al Congreso de la República? El día de hoy se va a llevar adelante un pleno temático que solamente tiene como propósito la seguridad. ¿Y por qué destaco esto? Porque tenemos hoy día la oportunidad de que los congresistas de la República se pongan al lado de la lucha contra el crimen organizado y aprueben leyes que le brinden herramientas a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas para que puedan combatir más eficientemente el crimen. Terrorismo urbano. El terrorismo urbano, por ejemplo, es una propuesta del Poder Ejecutivo que lo necesitamos para poder imponer sanciones mucho más drásticas a estos criminales y que eventualmente nos podrían llevar, como también se hablaba el día de ayer, a la declaratoria de estado de sitio. Pero voy a decir algo más, algo tan elemental y que ya es un clamor popular, es el regular el tránsito en motos lineales. Con espanto vemos cada vez que los motociclistas van transitando acompañado de un pasajero, el conductor, y ese pasajero es el sicario, el que atenta, el que asesina a nuestros transportistas. Si nosotros prohibiéramos el transporte en motos lineal de dos personas, si nosotros exigiéramos que los cascos estén debidamente identificados, el casco con la moto, si nosotros prohibiéramos de alguna manera que se puedan utilizar los cascos, ¿qué es lo que vemos nosotros frecuentemente? Se asalta una farmacia y el tipo entra en casco. Se asalta un chifa, un restaurante, una pollería y el tipo está en casco. Se pone una dinamita en algún local y el tipo está en casco. Y el casco es como un pasamontañas, pero mucho más sofisticado, pero no me permite identificar al criminal. Entonces, esto solamente por poner una perla, dentro de un ordenamiento legal que es necesario se apruebe desde el Congreso de la República, repito, para dar herramientas legales a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que puedan combatir más eficientemente el crimen. Ahora, y para hoy, ministro, ya en reuniones anteriores se había reunido el Ministerio del Interior, sí, el ministro del Interior con el gremio de transportes, colegios. Sin embargo, al parecer, pues, algo no está de repente concretándose de la mejor manera. ¿Qué se puede anunciar para hoy, para este gremio de transportes, en respuesta a la paralización que se está cumpliendo? Mire, yo lo que estoy en condiciones de informar es que vamos a seguir redoblando el trabajo que estamos haciendo. Yo tengo que reconocer el justo derecho que tienen los transportistas de expresarse a través de esta protesta. Lo lamento, hubiera querido que los diálogos
de ayer en la noche y de días anteriores hubieran prosperado y hubieran podido servir para persuadir a nuestros transportistas de que esta no es la mejor manera de luchar contra el crimen. Paralizar un país, no un país, exagero, paralizar a las provincias de Lima y Callao le significa muchísimo dinero al Estado. Dinero que además necesitamos también para combatir la delincuencia. Entonces, comprendiendo y solidarizándome como ya lo hice, no dejo de creer también que esta medida debe tener un carácter excepcional y cuando no hasta único. No nos ayuda en la lucha contra la delincuencia y la paralización, respetamos por supuesto, y yo tengo que felicitar que hasta ahora, 7:23, no hay ningún brote de violencia significativo, el paro es un paro pacífico, como se habían comprometido los transportistas, y algo muy importante, ellos se han preocupado además de alejar cualquier pretensión de utilización política en su manifestación. Entonces, es un paro absolutamente gremial que nosotros respetamos y confiamos en que el diálogo va a continuar y que ellos van a ver progresivamente cómo mejoramos con este problema. ¿Qué sería entonces, disculpe señor ministro, reforzar las medidas de seguridad, seguir atacando a estas organizaciones criminales porque necesitan una respuesta, sí, tal vez a lo que hoy se está cumpliendo? Sí, mire, entre otras cosas, algo que necesitamos y resulta imprescindible es que contribuyan con nosotros denunciando la extorsión. Entonces, allí también ese es un punto de partida. Mucho de lo que sucede, la policía no tiene conocimiento porque el transportista extorsionado prefiere por su seguridad no denunciar. Entonces, si nosotros no tenemos información cierta de la denuncia, cómo provino, quién la está organizando, difícilmente podríamos ayudar en el silencio. Lo que vamos a hacer nosotros es fortalecer, por ejemplo, la capacidad de vigilancia. Queremos en las rutas establecer cámaras dinámicas conectadas con la Policía Nacional para ver cómo se pueden movilizar estas acciones. La Policía Nacional está en la búsqueda de los autores del crimen del fin de semana y yo creo que pronto vamos a tener buenas noticias al respecto. Ministro, el estado de emergencia. En aproximadamente 8 días estaría culminando este periodo de declaratoria de emergencia tanto para Lima como para el Callao. ¿Se está evaluando extenderlo? ¿Se van a endurecer las medidas? A ver, nosotros estamos en una evaluación día a día. La señora Presidenta Constitucional dirige desde Palacio de Gobierno el cuarto de guerra y allí se hace una evaluación muy detallada de las acciones y de los resultados que está dando el estado de emergencia. Nosotros no olvidemos también aquí que hace aproximadamente 3 semanas, cuando los sucesos de violencia propiciaron la declaratoria del estado de emergencia, era un clamor popular también el estado de emergencia, porque hay una sensación de seguridad que genera. Después de 3 semanas nosotros creemos que los resultados son buenos, insuficientes, cierto, pero buenos en comparación a lo que teníamos. Entonces, vamos a evaluarlo, la decisión aún no se ha tomado, tenemos que escuchar también la recomendación de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, de ninguna manera, como tampoco se descartan adoptar otras medidas. Ayer en el Congreso de la República había quien decía que teníamos que instaurar, por ejemplo, el toque de queda en las provincias de Lima y Callao. Propuestas que naturalmente serán puestas sobre la mesa para evaluar su oportunidad y su conveniencia. Ahora, usted había señalado hace unos minutos sobre las motos lineales. La Defensoría del Pueblo ya le ha hecho llegar, sí, señalaron una propuesta para poder limitar el horario, digamos, o restringirlo durante 12 horas al día, de 6 de la tarde a 6 de la mañana y que sea un ocupante durante el día. ¿Ustedes están a favor entonces? Mire, allí tendríamos que ver, por ejemplo, los atentados del fin de semana han sido a la luz del día. Sí. Entonces, no sé si el horario es lo más conveniente. Yo sí comparto, y esta es una opinión personal, no quisiera comprometer al gobierno en ello, yo sí comparto que en las motos lineales debería ir solamente un pasajero. Y si se demoran mucho, evaluarlo del casco también. Pero esta propuesta, como las que surjan, me parece que tiene que ser llevado el proyecto del Defensor del Pueblo, seguramente ha de ser acogido también por algún congresista en el pleno que va a haber hoy, y a partir de ahí una solución. Repito, aquí todos tenemos que participar. No es posible, y vuelvo sobre lo que siempre decimos, la policía los captura, el Ministerio Público los libera, a la semana siguiente vuelven a cometer un crimen. ¿Cuántos delincuentes hemos atrapado 2, 3, 4 veces? Entonces allí también tenemos que hacer las cosas de mejor manera y el Poder Judicial también hacer su papel y todas las entidades del sistema de administración de justicia comprometidos. Y algo que no se dice y que resulta sumamente importante es la participación ciudadana. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que ser artífices, tenemos que ser protagonistas en la lucha contra el crimen. Las juntas vecinales es un modelo de organización fantástico que en cada barrio están dando resultados y advirtiendo de potenciales riesgos.
Ahora, señor ministro, ¿qué se va a hacer con los extranjeros? Porque la data nos habla de los crímenes cometidos por ciudadanos extranjeros, cuando también se hizo un llamado a los dueños, por ejemplo, de viviendas, que sepan o sumen, por ejemplo, a esta data quiénes están delinquiendo, porque también podría incluirse a los propietarios de estos inmuebles, porque estos sicarios viven en algún lugar y de una u otra manera los vecinos también saben que tienen algún movimiento pues poco habitual. ¿Qué se va a hacer frente a estos ciudadanos que están al margen de la ley y que incluso publican sus crímenes a manera de amenazar a los otros transportistas, como lo que ocurrió en la Avenida Venezuela recientemente? Sí, la verdad es que nosotros ahí tenemos ya una posición adoptada desde el gobierno. La situación en la región es una situación complicada. Después de Colombia, el Perú es el país que más ciudadanos venezolanos tiene. Y Lima es la ciudad número 4 con número de habitantes venezolanos en el mundo. Imagínense, las 3 anteriores, una en Bogotá, por supuesto, y además las que tenemos en la propia Venezuela. Pero esta gran concentración de ciudadanos venezolanos nos obliga, en primer lugar, a aceptar que nosotros como país migrante en algún momento también estuvimos allá. Y nosotros hemos acogido las diferentes olas de ciudadanos venezolanos que han venido. Progresivamente hemos sido testigos también que desde los primeros que llegaron y se insertaron perfectamente en el tejido social, y hoy día trabajan y han hecho sus vidas y están perfectamente asentados en el país, han llegado otros que se han mantenido al margen de la ley. Aquí tenemos que distinguir el trigo de la paja, y en ese esfuerzo lo que queremos hacer es pensar en la posibilidad de iniciar o reiniciar un proceso de formalización. Algún ciudadano venezolano que por X razones se le vencieron sus documentos o no tuvo oportunidad de hacerlo, X motivos, hoy día va a tener oportunidad de formalizarse. Luego de ello tendríamos ya un mapa absolutamente sincerado de cuántos son, quiénes son, dónde están, qué es lo que están haciendo. Quienes no acudan a esta formalización es porque definitivamente se van a mantener al margen de la ley, los que los haría ciudadanos potencialmente expulsables del país. ¿Qué problema tenemos? Ya hemos arreglado un primer punto. Antes los poníamos fuera de nuestra frontera y regresaban. Regresar hoy día ya constituye delito, porque estar indocumentado en el país en ese momento lo único que puede generar es que te expulsemos, nada más. Pero si tú eres expulsado y regresas, ya cometes un delito, entonces podrías ir a prisión. Número 1. Número 2, nosotros queremos, como lo habías mencionado, Romy, nosotros queremos que todos los ciudadanos venezolanos que, por ejemplo, solicitan un contrato de alquiler, estén debidamente documentados. Y hay que convertir a aquel que alquila en protagonista de esta vigilancia. Deme usted su tarjeta de residencia, deme usted sus documentos de identidad. Lo mismo tenemos que hacer con el que contrata a un ciudadano venezolano. Y lo mismo tenemos que hacer con un sistema que nos permita verificar, por ejemplo, dónde van los dineros, producto de la extorsión, por ejemplo. Dicen que se cobran miles de soles. Muy bien, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Se está enviando a Venezuela? ¿Qué recursos se están utilizando? ¿Qué vías se están utilizando? ¿Agencias bancarias o alguna otra? Nosotros lo que queremos además es tener una vigilancia más estricta. Nosotros lamentamos profundamente que algunos criminales vengan a manchar o a perturbar la presencia de ciudadanos venezolanos, ciudadanas venezolanas perfectamente insertados en el país. Permítanme, por favor, dentro de este tema de la lucha contra el crimen, referirme a los teléfonos celulares. Hemos iniciado la primera etapa de un apagón telefónico de teléfonos celulares que están probadamente siendo utilizados por el crimen. Gente que tiene 2, 3, 10 números, 2, 3, 4, 5, 10 emails. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un primer apagón, pero es el primero de otros que van a haber hasta que saquemos del mercado 1,5 millones de teléfonos. De esta manera, lo que nosotros hacemos es decirle al delincuente que está utilizando esos teléfonos clonados que no lo vamos a tolerar. Y aquí yo quisiera hacer una advertencia. El criminal se va a dar cuenta que su teléfono ya no está trabajando y probablemente vaya y pida el teléfono de Maffer, por ejemplo, ¿no?
no cometan el error de prestar sus teléfonos celulares a ninguna persona que esté comprometida con actos criminales, porque eso los convierte en cómplices. Y ustedes van a tener que ir junto con los criminales a dar explicaciones ante la justicia por el uso de esos teléfonos celulares que están comprometidos con la extorsión. Ahora, y este 1.5 millones de líneas detectadas que están inmersas en la criminalidad, ¿son el total, el universo o solamente un grupo detectado? Hasta este momento sí, Mafer. El total hasta este momento es 1.5 aproximadamente, ya 300.000 han salido con el apagón, pero progresivamente. No olvidemos también que esto se va incrementando, porque ¿qué hacen los delincuentes? Cada vez que te roban un teléfono celular, van a estos antros de delincuencia, donde también hay quienes cambian estos emails, entonces va alimentándose, me dejo entender, van robando y van apareciendo más. Este 1,5 millones hoy día ha tenido 300.000 menos, pero va a seguir avanzando esto. Y ahí también me hacen ustedes recordar otra cosa sumamente importante. Si yo te robo el celular, Mafer, estoy cometiendo el delito. Luego, si tú compras el teléfono, eres un receptador, ¿no es cierto? Muy bien. Pero nosotros tenemos, y esto también se está viendo, se está terminando de evaluar, que también haya pena para el que va a comprar un teléfono. Tú deberías comprar teléfonos únicamente en lugares autorizados. He sabido que, por ejemplo, me voy a referir al centro este de las Malvinas. He sabido que allí en Malvinas lo que se hace es comprar teléfonos robados, ¿ok? Claro, sí, y así como eso está Malvinas y están otros lugares. Entonces, persuadir a la gente que estás cometiendo un delito si estás comprando teléfonos robados ahí. Pero eso ya se hace, ministro. Hay campañas. Pero no es suficiente. Las hacemos de la PCM, Mafer. No es suficiente. Y hemos hecho campañas publicitarias muy poderosas, diciéndole a la gente, oye, detrás de ese teléfono que estás comprando hay muertos. Ese teléfono está bañado en sangre, no lo compres. Pero no es suficiente, Mafer. Claro. Entonces tenemos que seguir trabajando para que esto cambie. Y esto es un programa de socialización en el que, repito, los ciudadanos son los importantes. O sea, si nosotros no tomamos conciencia de la gravedad del problema, Bien. vamos a seguir comprando y ese mercado se sigue alimentando. Ministro, ahora, pero también hay mensajes extorsivos que llegan con números del extranjero, ¿no? De Colombia, de Venezuela, a través del WhatsApp. Y también, ¿cuál es ese trabajo que se está haciendo, por ejemplo, con la Policía Nacional respecto a que rápidamente delincuentes comunes están transitando a ser extorsionadores? Porque es el delito más fácil, una foto, armas, un audio y ya fácil están solicitando dinero al vecino, al comerciante pequeño, y también con el tema de las cárceles, porque estamos deteniendo a personas y hay esta suerte de ¿y a dónde van todos ellos, no? Toda esta cantidad de personas que terminan siendo apresadas. Hay un hacinamiento, hay realmente este trabajo de que siguen aumentando este índice de criminalidad desde los mismos penales. Sí. Nosotros tenemos un problema muy serio de hacinamiento en los penales, un problema que no es de hoy. Ya el Tribunal Constitucional se pronunció hace muchos años diciéndole al Perú que había un estado de cosas inconstitucional que había que resolver, el plazo se vence en mayo. Tenemos una capacidad de albergue que se duplica la capacidad de internos que tenemos. O sea, hay el doble de internos versus la capacidad de albergue. Y aquí tenemos un problema muy serio, Romy. Queremos construir más prisiones. Y la pregunta es, ¿y dónde las vamos a poner? Ayer en el Congreso, 2 congresistas de Tacna se oponían abiertamente a la ampliación de Chayapalca y pedían que cerremos Chayapalca. Yo he estado 2 veces en Chayapalca. Y en Chayapalca no hay nada. Tú te paras en Chayapalca y alrededor de Chayapalca solamente ves una pampa, casi 5.000 metros de altura. Que se haga una lista y se puede comprobar lo que estoy diciendo. ¿Cuántas visitas reciben esos internos? 1 al año, y esto es, quizá ninguna. Y esa gente sabe que ahí se va a morir, porque ahí están los condenados a cadena perpetua. Te digo, ¿cómo vamos a hacer más penales si cuando quieres poner un penal en un distrito el alcalde se opone? El alcalde distrital se opone al alcalde provincial, se opone el gobernador regional. Entonces, ¿cuál sería la vía? Entonces, me dejo entender, eso es un problema serio y por eso llamo a la participación de todos los ciudadanos. Si a nosotros no nos dan, vamos a llamarlo, la licencia social, los distritos, la provincia, las regiones para hacer penales, ¿dónde los vamos a poner? Acabo de escuchar, por ejemplo, que hay una propuesta del Congreso para que los criminales puedan purgar condenas en otros países. Un poco el modelo que se ha seguido en los Estados Unidos con El Salvador.
Pero ¿acaso tenemos necesidad de hacer eso? Miren, hoy día las prisiones ya no son aquellas prisiones viejas de unos muros de 1 metro, 6 metros de piso, donde no hay escapar. Hoy día es bastante más sencilla la construcción de los penales y lo que hay es servicios de vigilancia electrónicas. Entonces, hoy día podríamos estar en condiciones de hacer algo distinto. Escuché con gran satisfacción el sábado pasado que estuve en Patás del gobernador regional de que hay la propuesta en las alturas de La Libertad hacer un nuevo penal en 20 hectáreas que han sido ofertados, o, disculpe usted, ofrecidos por la propia comunidad. Entonces, ese tipo de experiencia necesitamos y nuevamente mi llamado. En esto tenemos que colaborar todos. ¿Dónde vamos a poner tantos criminales que hay? Las cárceles son una bomba de tiempo. Afortunadamente, por la gestión que se está haciendo en los penales, eso no estalla, pero donde hay uno, donde debe haber uno, hay como 5 internos. Y eso no solamente no es saludable, sino peligroso. Y construir más prisiones, tenemos el presupuesto, se han asignado más de 3.000 millones para estas actividades. Necesitamos los lugares, los permisos para poder construir. ¿Hay unos proyectos para este año? Sí, tenemos además proyectos de ampliación de otros penales y aquello va a aumentar un poquito más la capacidad de albergue, pero no soluciona el problema, Romy. Ya necesitamos estructuras mucho más grandes. Y otro tema también, la despenalización que hay, ¿no? Tenemos centenares de internos en los penales que están por el problema de alimentos. Que por favor no se malinterpretan mis palabras. Lo que quiero decir es que ese tipo de individuos probablemente necesitan prisiones diferentes. No necesitan estar en Lurigancho, Castro. Dependiendo del tipo de crimen, nosotros deberíamos tener a los internos. Bien. Ahora, ministro, la pena de muerte en nuestro país ha sido un tema que ha sido puesto sobre la mesa, ha sido, digamos, tocado por la propia presidenta de la República para que se genere un debate entre la población, incluso por parte del Ministerio de Justicia. También se están realizando estas mesas de diálogo, digamos, de manera descentralizada. Y esto como medida quizás para frenar esta ola de criminalidad también, porque sería para los violadores de menores, sería para los que cometen asesinatos y demás. Pero hay expertos que señalan que sería inviable, que sería un imposible. ¿Cuál es el avance que se tiene con respecto a este tema? Porque es como si hubiera quedado en el aire, es algo que se ha hablado ya desde hace muchos meses. Digamos, ¿se puede generar un debate sobre la pena de muerte en nuestro país? Sí, mira, Mafer, el debate se está produciendo ya a nivel nacional, dirigido desde el Ministerio de Justicia. Yo dejé la cifra de 18 mesas, probablemente hayamos seguido avanzando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que escuchar a la población. Tenemos que saber si ellos están dispuestos a aceptar la pena de muerte. Porque hay que ser muy claros en esto. La pena de muerte en el Perú existe. Constitucionalmente está reconocida para traición a la patria en tiempos de guerra y el delito de terrorismo. Entonces, lo que estamos pidiendo es una precisión que se amplíe para otros delitos como los delitos gravísimos que tú has dicho. A ver, esta es mi lógica. Primero que nada, yo quiero decir que no soy un mortícola, ¿ok? Pero a mí el tiempo y la realidad me han hecho reflexionar sobre el tema. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que dentro de nuestra sociedad sigan pululando los sociópatas? Un sociópata es una persona que no tiene ningún tipo de sentimiento. Viene, te golpea, te mata y sigue caminando como si nada. ¿Ok? Un sociópata es eso, alguien que ya no puede vivir en sociedad. Por eso pueden secuestrar a una niña, violarla, asesinarla y pretender desaparecer su cuerpo. Y viven como si nada. Ni siquiera tienen conciencia ni remordimiento de lo que han hecho. Ese sociópata es un irrecuperable. Y la pena, en derecho penal, la pena tiene como propósito además la resocialización. Trabajar para que tú te puedas reinsertar en la sociedad. Y en el caso de estos individuos, de los sociópatas, eso está probadamente como algo imposible. Entonces, ese individuo es hasta cruel mantenerlo en prisión. Y frente a situaciones como estas, extremas, es que se está presentando la propuesta de incluir estos gravísimos delitos dentro de la figura de la pena de muerte. ¿Que hay que trabajarlo? Sí, hay que seguir discutiendo. ¿Que hay que hacer modificaciones a los compromisos internacionales que tenemos? Sí, pues tendríamos que hacerlo. Pero tampoco es un tema que debemos descartar en un escenario como el que estamos viviendo, ¿no? Ministro, disculpe, y en esa línea de aprobarse en el Congreso lo que es este proyecto de lo que es el terrorismo urbano, ¿sí podría aplicarse pena de muerte que se considera el terrorismo también? Nosotros tendríamos que hacer una interpretación, Romy, que permitiría hacer que este
esta nueva tipificación del delito urbano esté precisamente comprendida dentro de los alcances de la pena de muerte que prevé la Constitución para estos casos. Bien. Ministro, ha sido muy amable. El Gracias. tiempo lamentablemente nos quedó. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But I